Hola, 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 hola. una vez más. Lo que todos quieren escuchar, pero simplemente aún no lo saben. Aquí vamos una vez más. Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para comenzar el podcast, quiero que nos comentes un poco de ti, cuál es tu experiencia y un pequeño y breve mensaje que quieras compartir con la audiencia. Bueno, Camilo, Cristín, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Parece una gran oportunidad para compartir información sobre ciencia un poco en un espacio diferente a un espacio académico completamente, ¿no? Eh, Definitivamente. como lo mencionó Camilo, bueno, para presentarme un poco, mi nombre es Andrés Giraldo Toro. Actualmente soy profesor del Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. De formación académica soy ingeniero agroindustrial. He realizado estudios, doctorado en ciencia y tecnología de alimentos. He trabajado en diferentes lugares, he estado trabajando en diferentes centros de investigación a nivel nacional e internacional y actualmente pues la vida me trajo a este rol académico acá en la universidad. Ya, ya. Me decías que compartir una frase, Sí, algo entonces que está bien. Sí, Sí, dime. algo que quieras compartir Ujú. hay con una los frase oyentes. que me gusta mucho, que la obtuve de alguien que ha sido muy representativo para mí en mi vida, y la frase dice, el que ama lo que hace está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando tenga que llegar. Interesante, Excelente espectacular. frase. Me llega el siguiente punto, que es a lo que vamos a centrar un poquito la conversación de hoy, y es que nos hables una pequeña afición que tú tienes. Bueno, no es tan pequeña, pero estoy seguro que de pronto muchos dirán, wow, no lo esperaba. Cuéntame un poco de los tubérculos. ¿Qué son estos tubérculos? Porque hoy vamos a hablar de los Sí, tubérculos y háblanos queremos de lo saber un poco que Bueno, más de amas de ellos. los tubérculos. lo que amo, bueno, entre otras aficiones que tengo, una de ellas son Sí, por eso era una Una de de ellas. ellas sí, son las raíces y tubérculos. Llevo ya varios años trabajando en el estudio de raíces y tubérculos, principalmente en su componente mayoritario, que es el almidón. Las raíces y tubérculos las conocemos como, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de raíces y tubérculos, como la yuca, el ñame, achira también, arracacha. Son algunas de estas materias primas que hacen parte de este grupo de alimentos, cuyo componente principal, como lo mencioné, es el almidón. Llevo cerca de 20 años investigando en raíces y tubérculos en Bastante diferentes tiempo. espacios. Sí, empecé a interiorizarlo este año cuando me doy cuenta que cuando miro hacia atrás ya van a ser casi 20 años. Y bueno, todo esto inició cuando llegué a trabajar a un centro de investigación, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que está ubicado en Palmira, en el Valle del Cauca, donde inicié mi proceso. Cuando inicié allá, inicié haciendo mi trabajo de grado como ingeniero agroindustrial. Y ahí inició toda mi relación, una de las relaciones más largas que he tenido, de 20 años, con las raíces y tubérculos. Sí, bueno, quiero, antes de que sigamos, también introducir un alimento que es un poco fundamental para las familias colombianas, que es el plátano. Cuéntanos también un poco cómo está clasificado el plátano y por qué también va a ser importante en esta charla de pronto relacionado con los tubérculos. Bueno, el plátano. El plátano, si bien no es conocido como una raíz o un tubérculo, así como, bueno, Ujú. voy a ir por pasos. Entonces, primer paso, el plátano. El plátano no es una raíz, no es una raíz y tampoco es un tubérculo. Ujú. Es un fruto amiláceo. ¿Por qué un fruto amiláceo? Porque el plátano es un fruto, ¿cierto? Es un fruto que se produce a nivel nacional, pero cuyo componente principal es el almidón. Por eso hablamos de un fruto amiláceo. No es el único.
existen otros, por ejemplo, el chontaduro. El chontaduro también es un fruto amiláceo. Es un fruto que eh, su componente principal es el almidón. Aparte de las raíces y tubérculos, hay otros grupos de alimentos que tienen almidón, como son los cereales. Entonces Ujú. ahí hablamos de arroz, maíz, trigo, Trigo. entre Ujú. otros, avena, que también contienen almidón. Ah, ok. Bueno, básicamente el punto en común entre la fruta, el plátano y nuestros tubérculos y raíces es el almidón, que es como que la relación que vamos a sacar hoy Exactamente. y de lo que vamos a estar un poco centrando también la conversación. Cuéntanos qué es el almidón para los que no Bueno, conocen ¿qué qué es es el el almidón. almidón? El almidón es un polímero de glucosa. Es una molécula muy grande conformada por cadenas de glucosa. La glucosa sabemos que es un azúcar, o sea, de pronto no es claro para todo el mundo, pero la glucosa es un azúcar. No es el azúcar de mesa, porque el azúcar de mesa pues es una mezcla de azúcares, que está glucosa, fructosa, y conforman la sacarosa. El almidón son cadenas de solo la molécula de glucosa. Esas cadenas pueden ser cadenas muy largas, de manera Ujú. lineal, pero también cadenas muy largas de manera ramificada, es decir, van a tener unas estructuras como si fueran unos árboles. Y esa es la estructura del almidón. Está principalmente formado por esas dos. Las lineales, las que nosotros conocemos como cadenas de glucosa lineales en el almidón, principalmente nos denominan la amilosa. Y tenemos otras que son la amilopectina. Entonces tenemos dos moléculas, amilosas y amilopectina, que son cadenas de glucosa. Ok, ¿y Ese ellas es el hacen parte almidón. del plátano? ¿Son las específicas? Sí, toda aquella materia prima de origen alimentario que contenga almidón va a estar conformada, ese almidón que está ahí va a estar conformado por cadenas de amilosa y amilopectina. En proporciones diferentes, porque no podemos decir que todos los almidones son iguales, Ujú. sino que el almidón de plátano va a tener unas características, el almidón de yuca va a tener otras características, el almidón de los cereales va a tener otras características, y entre ellos mismos, por ejemplo, entre las diferentes variedades de plátano, también podemos encontrar diferentes características en el almidón. Ok. Un poco para hacerlo eh, más claro para la gente, entonces el almidón, ¿qué es? Es lo que nosotros decimos o lo que la gente normalmente dice, no coma mucho arroz porque se va a engordar, Ujú. no coma muchas harinas. Siempre asociamos el almidón con harinas, porque Sí. es la manera más común en la que se consume. Pero finalmente, Sí, por ejemplo, en nuestra dieta en Colombia, pues la incluimos en muchas preparaciones y está incluida incluso en los mismos platos. Entonces, en un Ujú. solo plato podemos tener yuca, podemos tener plátano, podemos tener papa, podemos tener arroz. Entonces, Ujú. claro, tenemos toda una diversidad de productos Diferentes. amiláceos en un mismo plato. Mm. claro. ¿Por qué cree usted que son tan importantes estos tubérculos y esta fruta como el plátano es tan importante en la alimentación de un colombiano? Bueno, primero que todo, pues el consumo de plátano y de yuca, sobre todo, pues hace parte de nuestra cultura alimentaria, hace parte de nuestra alimentación, que ha venido pues históricamente utilizándose en la alimentación de las personas, de las comunidades indígenas, las diferentes poblaciones que están en las regiones ubicadas en las diferentes regiones de Colombia. Eh, Somos productores, además, a nivel nacional, somos productores de plátano, tenemos alta producción de yuca, por ejemplo, tenemos alta producción de arracacha, entonces hace parte de nuestro ecosistema alimentario, de nuestro paisaje alimentario hace parte y eso hace que sean muy importantes para nosotros. Con, con la llegada o con el crecimiento de la industria, el consumo de raíces y tubérculos, digamos que se ve un poco afectado, porque Ujú. hay algunas de ellas que empiezan a ser un poco desplazadas. Ok.
Pero el plátano siempre ha sido Em, importante aquí en Colombia, ¿no? el plátano siempre ha ocupado un lugar muy importante. Nosotros en plátano, la mayor parte del plátano que se produce en Colombia es para consumo local, para consumo en fresco, de hecho. Es lo que Claro. nosotros compramos en la plaza de mercado, lo que compramos en el supermercado. De hecho, la agroindustria que gira en torno al plátano es pequeña. Ujú. Mayoritariamente el consumo se da como consumo directo. Ok. Pero hay raíces que se han perdido, Cristín. Hay raíces y tubérculos que han perdido su consumo. O sea, por ejemplo, hay algunas, por ¿Cómo ejemplo, cuáles? hay unos, por ejemplo, como los cubios, Mm, las no lo había escuchado ibias. antes. que se- Cubios y ibias son raíces y tubérculos andinos que se dan principalmente en las zonas frías del país. Ok. Entonces, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, se consume mucho este tipo de alimentos. Pero han sido alimentos que han ido siendo desplazados poco a poco por las rutinas, por las dinámicas alimentarias, por eh, el estilo de vida de las personas. Entonces, estas han sido un poquito puestas a un lado. ¿Cuál es Ok. la importancia ahora? Tratar de Claro. traer nuevamente esos alimentos que son un poco desplazados a un consumo nuevamente permanente en las poblaciones. Ya, ok. Con referente a eso, ahorita nos comentaba, bueno, consumir este tipo de alimentos en grandes cantidades es malo porque de pronto se te sube el azúcar, después es malo para el colesterol, Ay, que te entre engordan. otros dichos, sí que te engorda, Sí, sí. entre otras cosas que de pronto solemos decir coloquialmente, pero por lo menos cómo podríamos recuperar todos esos tubérculos y raíces que ya dejamos de consumir para incluirlos a nuestra dieta de pronto sin afectarla tanto, o cómo deberían ser en realidad los porcentajes en que estos deberían estar agregados en nuestra dieta diaria, por ejemplo, para que se dé todo de una forma en que de pronto a quien no se le suba el azúcar, no se vaya a engordar, no tenga exceso de colesterol, Bueno, etcétera, en etcétera, sí etcétera. mismo, yo aquí voy a mencionarlo. A mí no me parece que el consumo de estos alimentos pueda tener un efecto negativo en las personas. Ok. Porque finalmente el consumo de productos amiláceos, estas raíces, estos tubérculos, el plátano, han sido históricamente la fuente de energía de millones y millones de personas en el planeta, Ujú. principalmente en los países africanos y los países latinoamericanos. Han sido fuente de alimentación y han sido la fuente de energía para estas personas. ¿Qué ocurre? Que nosotros en nuestra dieta lo que hacemos es que mezclamos diferentes raíces y tubérculos en un mismo plato, como lo mencioné hace un rato. Entonces, en un mismo tiempo de comida, Ujú. puede ser el desayuno, o puede ser el almuerzo, o puede ser en la cena, ¿qué manejamos? Manejamos yuca, plátano, papa, arroz. Si tenemos la oportunidad, le ponemos un poquito de ñame. Entonces, tenemos todas estas raíces y tubérculos en un mismo tiempo de comida. Es ahí donde yo discrepo un poco del uso de las raíces y tubérculos, porque claro, al tener un consumo de estos productos, lo que va a hacer, y al tratarse el almidón de una estructura que Ujú. corresponde a cadenas de glucosa, lo que va a suceder ahí es que el cuerpo, en su proceso digestivo, va a convertir esa molécula grande de almidón en moléculas más pequeñas que son glucosa. Y esa glucosa va a ir a la sangre. Si tú consumes todos estos productos amiláceos en un mismo tiempo de comida, muy Es como probablemente lo que mucho, va a ¿no? ocurrir es mucho, claro. Entonces, muy probablemente lo que va a ocurrir es que la glucosa en sangre en tu cuerpo se va a aumentar. Vas a Ya, tener un claro. aumento
importante de los niveles de glucosa en sangre. Ujú. Pero si lográramos, por ejemplo, regular las porciones, no consumir de pronto todos estas raíces y tubérculos en una misma preparación, seguramente el impacto va a ser mucho menor. Yo creo que no es tanto el cómo, cuál es el daño, mirar el lado negativo de cuál es el daño que nos está haciendo, sino tratar de mirarlo tener una perspectiva diferente. Si yo sé que esto me va a aumentar los niveles de glucosa en sangre y en un consumo prolongado me puede generar aparición de algunas enfermedades, pues lo que debo es regular los alimentos que voy a poner en un mismo tiempo de comida. Si Ya, voy a ok. poner arroz, pues no voy a poner plátano, Ahora yuca, que papa mencionas al mismo eso, tiempo. quería preguntarte, o sea, si de pronto tengo una comida, pero de pronto tengo la porción que tiene que ser de carbohidratos y demás, y yo quiero utilizar 3 carbohidratos, pero los uso en pequeñas cantidades, de tal manera que conformen la porción adecuada de carbohidratos en un plato. ¿Eso se puede? ¿Está bien? ¿Es bueno? ¿Malo? ¿Tú cómo crees que el cuerpo haría digestión de esto? Bueno, hablando ya de la digestión de estos carbohidratos y principalmente del almidón, como lo estamos mirando desde esa perspectiva. Si tú utilizas diferentes carbohidratos, diferentes fuentes de los carbohidratos, o hablemos diferentes raíces, por ejemplo, utilizas arroz y Ajá. utilizas papa y utilizas yuca en una misma Ujú, preparación y el tamaño de porción te garantiza que tú estás consumiendo la cantidad necesaria. ¿Listo? ujú, Distribuiste la cantidad de carbohidratos en esas tres cosas. ujú. ¿Qué sucede? Que a nivel digestivo el almidón no se absorbe de la misma manera. Puede que el almidón de arroz se absorba de una manera, el de la papa de otra manera y el de la yuca de otra manera. ¿Y esto va a depender de qué? De la forma, de la preparación. Si el arroz se cocinó, voy a absorberlo de una manera. Si la papa fue frita, pues voy a absorber de otra manera. Y si la yuca fue horneada, digamos que hiciste una cocción y luego la horneaste, pues vas a absorber de otra manera. Ahí es donde aparece algo que nosotros denominamos, cuando hablamos de digestibilidad de los almidones, aparecen tres cosas que son importantes, tres fracciones de almidón, que son el almidón que se absorbe rápidamente, que ese almidón que se absorbe rápidamente es un almidón que tiene un impacto, es aquel que tiene mayor impacto en el aumento de la glucosa en sangre. Y eso ocurre en los primeros 20 minutos del consumo del alimento. Luego tenemos un almidón que es el almidón, una fracción que corresponde a un almidón lentamente digerible. Y ese almidón lentamente digerible es un almidón que te va a generar un impacto prolongado o una absorción más lenta de la glucosa en sangre. O sea, tu pico de glucosa va a ser mucho más prolongado. No vas a tener ese impacto inmediato. Y finalmente tenemos una fracción que hoy en día resulta muy interesante y que llevan ya hay varios años estudiando esta fracción, que es la fracción de almidón resistente. El almidón resistente resulta ser muy interesante porque es un almidón que las enzimas que se encuentran en el tracto ¿Estómago? digestivo, Ajá. en el estómago, no logran convertirlo en moléculas más pequeñas, Mm. sino que dejan la estructura grande. ¿Y ese Y almidón ese es resistente lo encontramos en todos los alimentos o? no en todos los alimentos, Okey. pero sí algunos alimentos van a tener una parte de almidón, una fracción de almidón resistente. ¿Y tú puedes Y mencionar ese almidón, algunos? por ejemplo, el plátano Ujú. tiene una fracción de almidón resistente. Siempre Mm. cuenta con una fracción de almidón Y de resistente. los tubérculos, ¿cuál no tiene una fracción de almidón resistente? Eso depende también. Es que el almidón, la fracción de almidón resistente, Cristín, va a depender mucho también de la forma de preparación. O sea, ¿el almidón puede cambiar su estructura dependiendo Vale. de cómo estés cocinado?
no cambia su estructura, pero sí puede cambiar la forma en la que lo vamos a digerir. Ok, No es lo ok. mismo que Ok, claro, nosotros no nos consumimos una papa cruda, pero no es lo mismo que yo consuma una papa cruda a que la consuma después de un proceso de cocción. No, La claro. absorción del almidón va a ser mayor. La absorción de glucosa va a ser mayor una vez hecho el proceso de cocción. Ujú. Pero en el caso del plátano, por ejemplo, pese a haber hecho un proceso de cocción, aún puede quedar una fracción de almidón resistente. Y para completar un poco esa idea del almidón resistente, el almidón resistente es conocido como una fracción que se puede comportar como fibra dietaria. Y la fibra dietaria es una fibra que se ubica a nivel del colon. Cuando haces el proceso de digestión se ubica a nivel del colon y en el colon hace un proceso de fermentación. Y en esa fermentación lo que hace es, primero, aumentar los microorganismos que están ahí en el colon y segundo, va a generar ácidos grasos de cadena corta que se van a Ujú. absorber en el organismo y que eh, pueden evitar procesos inflamatorios que vayan a desarrollar Sí, enfermedades como porque es más cáncer. fácil de digerir, ¿no? No, es que no lo digieres. Él ¿No? continúa y fermenta y produce, y esa fermentación produce estas sustancias, y estas sustancias son protectoras y te van Mm, a ayudar a evitar la aparición de enfermedades como cáncer. vale. ok. Ya que hablamos un poco de los plátanos, quería que nos contaras un poco cómo se clasifican estos plátanos, porque sabemos que tenés una investigación relacionada a cómo se digieren los plátanos. Entonces quiero que nos cuentes un poquito más cómo clasificaron esos plátanos para la investigación y que nos cuentes de pronto un poco cuál se digiere mejor y cuál podría ser mejor para nuestra dieta. Bueno, Camilo, en cuanto a la clasificación de los plátanos, existen diferentes variedades de plátano. Y esos plátanos tenemos, por ejemplo, tenemos diferentes grupos. En principio, tenemos plátanos y bananos. Ujú. Esta es una curiosidad que voy a comentarles y es que en Colombia nosotros hacemos la diferencia entre plátanos y bananos. Es decir, que nosotros sabemos que un plátano se consume. ¿Cómo consumimos un plátano, Cristina? Tenemos que cocinarlo primero. Tenemos que cocinar. Entonces todos sabemos en Colombia que cuando nos hablan de plátano es porque es un alimento que tenemos que cocinar para poderlo consumir. Sí, sí. Pero cuando nos hablan de bananos, sabemos que el banano es el que nosotros consumimos directamente, ¿cierto? Que pelamos un banano y no lo podemos comer directamente sin necesidad de hacer una cocción. Esa es la primera clasificación que Ujú. nosotros hacemos, a diferencia del resto del mundo, que en el resto del mundo no hay plátanos y bananos. La gente, por ejemplo, en España, para todo el mundo es un plátano, y el plátano es el que comes directamente, pero también el que cocinas, Sí, la gente lo ¿cierto? llama, otras partes de mí le llaman como banano. O sea, y solamente hacen la También, diferencia de banano verde y ya. O sea, no le exacto. no tiene esa diferencia característica que nosotros tenemos. Eso no existe en ninguna parte del mundo y créanme que científicamente también representa un problema o ha representado una dificultad porque científicamente, claro, nosotros vemos ese grupo de alimentos de una manera diferente como lo ve el resto del mundo. Entonces no es fácil llegar como a un acuerdo donde nosotros hacemos a un punto intermedio. A un punto intermedio. Sí, porque es que para nosotros, por lo menos el plátano, eso es un bastimento, es un carbohidrato, es un acompañante, y que el banano es una fruta, algo para tomar, para acompañar. O sea, son muy diferentes para nosotros. Son muy diferentes para nosotros. Casi que podríamos decir que para nosotros son dos frutas, dos cosas que están muy aparte, Sí, sí, ¿cierto? total. Entonces, esa es una primera clasificación, pero tenemos otro tipo, otras clasificaciones que está ya articulado, ligada a su genética. Okey, Entonces, los bananos y plátanos vienen de dos poblaciones que se llaman Musa acuminata y Musa balbisiana. okey. Y eso define mucho sus características genéticas. Entonces vamos a tener
vamos a tener plátanos de cocción, vamos a tener un grupo que se llama plantain, Plantain. vamos a tener bananos de postre Ujú. y vamos a tener, hay un grupo que se denomina FIA, que son unas variedades mejoradas de Genéticamente, o plátano. sea, en el laboratorio. Sí, son mejoradas. No, a ver, cuando hablamos de mejoramiento, no necesaria, y ahí quiero de pronto dejar claro algo, Ujú. no vamos a asociar mejoramiento con modificación ¿Genética? genética. Cuando hablamos de, no, el mejoramiento de los cultivos es una práctica que se hace a nivel agrícola Ok. para mejorar, por ejemplo, la resistencia de los cultivos a una plaga, o se hace el mejoramiento del cultivo para aumentar su capacidad productiva. Y esto no necesariamente son modificaciones genéticas como la ovejita esta que, que convirtieron pues en otra cosa. No, no necesariamente hablo de eso. Entonces son variedades mejoradas que se hicieron en un centro de investigación en Honduras Ujú. con la finalidad de hacerlas más resistentes a unas enfermedades que atacaban las variedades de Ok, plátano. ok. Entonces Para no tenemos los utilizar FIA. tanto plaguicidas, cosas así similares. Más que el uso del Ujú. plaguicida es que la variedad en sí misma, la planta en sí misma, sea capaz de resistir el ataque a la enfermedad, como cuando a nosotros nos ponen una vacuna. Entonces nos Vale. vacunan y somos más resistentes. Ok. Entonces, Para para hacerla más finalizar la fuerte. respuesta, O sea, haciendo más fuerte para el hacerla más cultivo. fuerte. Entonces, para finalizar, tenemos FIAs, tenemos bananos de postre, tenemos variedades plantain y tenemos plátanos de cocción. ¿Cómo los podemos diferenciar? El contenido de almidón en esos cuatro grupos puede ser muy diferente. Sobre todo los plátanos que se encuentran en el grupo plantain tienen características muy diferentes a los otros. Son plátanos que son mucho más grandes, son plátanos que tienen un contenido de almidón mayor. Son plátanos que usualmente se utilizan mucho, por ejemplo, en preparaciones como sancochos, Mm. como plátanos para hacer chips de plátano en fritura, porque su Vale. contenido tiene unas características físico-químicas muy diferentes a los demás. Y no solo físico-químicas, sino también genéticas muy diferentes a los demás. Y estructurales del almidón muy diferentes a los demás. El grupo plantain es un grupo especial en la clasificación de los plátanos. Y la siguiente pregunta era, esta es la clasificación, entonces tenemos Ujú. cuatro, ¿cierto? Sí, sí. Y la que me decías, Camilo, siguiente Era, pregunta, era la manera en la cuál era como el mejor, ¿cierto? sí, ¿cuál era mejor para la nutrición Nutricionalmente, diaria? nutricionalmente hablando, Sí, nutricionalmente hablando, ¿cuál sería mejor? yo no podría responderte exactamente y decirte, mira, Ok. Camilo, esta variedad es la Pero mejor nosotros de lo las que podemos tienes hacer que un poquito consumir. más específico. Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, cardiovascularmente, me imagino que uno puede ser mejor. O de pronto una sea mejor para el sistema inmunitario, o que ayuda para tener un mejor rendimiento deportivo. Son diferentes características. ¿Crees que la podrías, maybe esta es mejor para esta otra es mejor para esto? ¿Cómo lo podrías clasificar en estas tres que te puse? Bueno, si lo vamos a clasificar en esas, asociándolo a enfermedades no transmisibles, como tú lo mencionas, por ejemplo, Ujú. entonces yo podría mencionar, y espero no estarme equivocando, pero Ok. podría decir, claro, cuando hablas de rendimiento deportivo, si tú necesitas, si tú requieres un golpe de energía inmediato, lo mejor es que consumas un banano de postre, Ok. un banano que consumo yo directamente. ¿Por qué? Porque ese banano que tú consumes directamente, ese banano ya tiene el almidón que contenía en su estado verde. Cuando hizo el proceso de maduración, se convirtió en glucosa Mm. o en fructosa, ¿cierto?
en fructosa y Vale. glucosa. Entonces ese Entonces, ¿qué shot pasa? así Que como que cuando lo ¡po! es claro, ahí vas a tener un shot de energía. Por eso cuando uno, entre otras aficiones que tengo, para responder, además de Ujú. las raíces y tubérculos, me gusta mucho montar bicicleta. Y Ok. un shot de energía inmediato es consumir un banano. El banano. Te Ok. consumes un banano y seguramente tienes ahí un golpecito de energía Aguantar que te va más, a ayudar aguantar en más. exacto. Ahí vas a aguantar, con seguridad vas a aguantar un poquito más. Ya, ya. Sí. Si hablamos de enfermedades, que ya esta parte me parece un poco más compleja Claro, definirlo. eh, Sí. en general, las raíces, los tubérculos, los bananos y los plátanos, por su contenido de almidón, ese consumo prolongado de ellos, pues sin un control, como lo hablábamos hace un rato, Cristín, de tener muchas raíces y tubérculos en un solo tiempo de comida, ujú, pues eso sí puede eventualmente afectar tu salud okey, y puede enfermedades no transmisibles. Entonces tú puedes de pronto eventualmente empezar a desarrollar, puedes empezar a desarrollar una prediabetes, puedes empezar a desarrollar, claro, el hecho del consumo del almidón y que tú no consumas toda esa energía que te aporta, lo que va a ocurrir es que tú vas a transformar esa energía en grasa, que es lo que ocurre, y vas a comenzar a acumular tejido adiposo. Y ese tejido adiposo pues te puede generar varias enfermedades, claro. enfermedades cardiovasculares, enfermedades como diabetes, procesos Entonces, inflamatorios. ¿tú dirías que de Entonces, pronto el que uno conoce como plátano cocido podría en exceso, en grandes cantidades, afectar este tipo de enfermedades no transmisibles? podría eventualmente. Si tú no tienes una dieta equilibrada, podría. Okey. Ahora, hablemos por ejemplo de la fritura. Si tú consumes plátano frito, El patacón, consumes chips, el la patacón. tajada. ¿Qué ocurre con una tajada y un patacón? Ajá. El patacón es prácticamente todo lo que había de agua en el plátano, Ujú. lo Ujú. reemplazas, Con quitas el agua aceite. y lo reemplazas con aceite. Entonces ahí el problema no va a ser el plátano, el problema va a ser el aceite que Oh te my estás God, y es consumiendo. tan delicioso. Un, un patacón es, es Demasiado delicioso. demasiado Ay, por bueno Dios, qué muy mala noticia me has dado y hoy. y con seguridad yo lo digo hoy, pero igual voy a seguir consumiendo patacón. Pero Claro. lo cierto, Imposible dejar de No, no, consumirlo. es imposible, pataconcico pero lo con cierto es que suero, o sea, con suero, un patacón con estas cositas, con carne encima, oh my God. una tajada, un aborrajado. Yo que soy de, yo que soy de Cali, del Valle del Aborrajado, pues es una cosa ¿Qué es maravillosa. aborrajado? Eh, ¿Qué es aborrajado? Sí, ¿Nunca nunca has había comido escuchado. aborrajado? Bueno, el aborrajado es una preparación que se hace en el Valle del Cauca, Ajá, no en el Valle Valledupar, sino en el Valle del Cauca, ajá, eh, que se hace con plátano maduro. ujú, Entonces, el plátano maduro, se coge el plátano maduro, se cocina, se vuelve como un puré ujú, y ese puré lo rellenas de queso y luego lo cubres como con una mezcla de harina ujú, con agua, creo, y entonces lo pones ahí y luego lo pones a freír. ujú. O sea, es Vale. Lo como sacas de ahí un dedito de de plátano con más o queso. menos. Puede ser, sí, más o menos puede ser. Es más como una papa, diría yo. Eh, Una papa rellena. Más o menos como una papa Similar. rellena, pero claro, tiene ese sabor a queso. Mm, Y ay, se no. mezcla el sabor dulce del plátano Ujú. con el sabor salado O del sea, es queso. parecido como una Ujú. arepa, Sí. pero claro, o sea, dices que está rebozado. Es más como sí, tiene más la apariencia como de una papa rellena o como Mm, ustedes Sí, en la exacto. costa tienen unas preparaciones como ay, ¿cómo se llama? El de yuca, que es carimañola. Ah, las carimañolas. mañana Tiene un sí. poco la apariencia como de una carimañola. Ah, okey, okey, ya Solo que, entendí. claro, ya cuando lo ves, pues es diferente, es más dulce,
tiene queso, bueno, es diferente. Ya, Y eso es ya, como, ya. ajá. Ahorita que te estaba mencionando acerca de la harina de la arepa, me acordé de la harina de Ujú. trigo. Y yo sé que tú hiciste algo como con harina de plátano. Quiero que me hables de las Sí, diferencias entre la harina de trigo y la harina de plátano. Y cómo el cuerpo la digiere. listo. Bueno, la diferencia fundamental entre una harina de trigo y una harina de plátano es que la harina de trigo tiene gluten y la harina de plátano no tiene gluten. Ok, Y muy importante. digamos, muy importante. Actualmente, ¿qué tenemos nosotros? Digamos que en los últimos años hemos tenido un incremento de la enfermedad celíaca, por ejemplo, o de las personas que voluntariamente deciden no consumir gluten, Bastante. o de las personas que tienen algún problema con el consumo de gluten, pero no son precisamente celíacos. Vale, Entonces, esa es una diferencia muy importante porque todas las preparaciones que se realicen, todos los productos que se deriven de la producción de harina de trigo o cuya materia prima sea la harina de trigo, pues van a contener gluten. Mm, Mientras que aquellos que se deriven de una preparación con plátano o con el uso de harina de plátano, pues no van a tener gluten. ujú. Entonces, digamos Eso que es, el cuerpo digamos que lo en el digiere mejor. Lo que pasa es que no es que yo no podría definir que lo dijera mejor, lo Ujú, va a digerir mejor, lo va a digerir peor. Son dos materias primas de naturalezas muy diferentes. Uno es un fruto amiláceo y el otro es un cereal. ok. Entonces, digamos que no es que uno funcione mejor que el otro, pero uno se convierte en la alternativa de otro. No, ok. La harina de plátano es una alternativa para las personas que no pueden consumir gluten. Entonces, esa harina de plátano puede ser una alternativa para no tener en la dieta ese producto que me puede estar ocasionando daño. Ya, ok. ¿Qué es el gluten? Ok, ¿qué es el gluten? ¿Qué es el gluten? Sí. El gluten, a diferencia de los plátanos y todo esto que tienen almidón, el gluten es una proteína. Ujú, Y es una proteína que no logramos, que hay personas que no logran digerir en el organismo o que les produce una alergia y una patología que se denomina enfermedad celíaca. ujú, Y la enfermedad celíaca pues tiene dificultades porque tienen problemas a nivel intestinal. El gluten lo que hace en ese caso es deteriorar la absorción, la estructura, las ujú. paredes del intestino y te evita una absorción adecuada de algunos micronutrientes. Entonces, las personas que sufren de enfermedad celíaca y seguramente una persona más con mayor conocimiento en la patología, pues podría aumentar esta explicación, Ok. pero prácticamente lo que hace es evitar la absorción de algunos micronutrientes y estas personas pueden presentar algunas deficiencias en nutrientes que van a desencadenar en el desarrollo de otras patologías y otras De otras dificultades. enfermedades, de otras cosas, sí. Exacto. Entonces, finalmente, las raíces y tubérculos, si volvemos a las raíces y Ujú. tubérculos, se convierten en una alternativa de materia prima para las personas que no pueden consumir gluten. Ok. Actualmente nosotros, la mayoría de los productos que tenemos en el mercado están derivados de la harina de trigo, Sí, la mayoría. O ¿cierto? sea, La literalmente. No, mayoría. o sea, nosotros comemos sí, bastante, o sea, literalmente casi todos los Comemos días en diferentes pan, tipos de comidas. comemos Entonces, sí, pastelitos es bastante, sí. y todo eso está derivado de la Y harina de trigo frito. y frito. O también fritos. Bueno, entonces una sí. alternativa son las raíces y tubérculos, los plátanos, los frutos amiláceos, todo esto que he mencionado son una alternativa para ello. Actualmente, por ejemplo, en España, no recuerdo dónde lo vi, hay, y creo que se lo había mencionado a ustedes en algún momento, es el tema de en las iglesias se encuentra uno una fila para las personas que pueden consumir la Sí, hostia una hostia normal sin gluten y la... y otra hostia sin Sí, gluten. sí, tú nos dijiste, sí. Ujú. Entonces, pues ese tema
es importante y hacia ahí va dirigida un poco mi investigación en los últimos 2 años, 2, 3 años. Cuéntanos un poco, ya que estamos en estos temas, cuéntanos también qué papel tiene la yuca, pues, en todos estos productos también que hay de la harina de yuca. No, pues imagínate, pues es que la harina de yuca pues es una alternativa enorme ahí con reemplazo a la harina de trigo. Ujú. ¿Qué pasa? Y esto tengo que mencionarlo, y es que el gluten en los productos representa, desde el punto de vista tecnológico, hablando de tecnología de alimentos, representa un ingrediente muy importante, un componente, perdón, Sí, muy porque importante. también, o sea, con eso se hacen muchos alimentos, o sea, muchos otros alimentos, ¿no? O sea, ¿es por eso o no es por eso? No, no precisamente. Ujú. El gluten, lo que pasa es que el gluten le proporciona a la estructura, cuando uno hace un pan, por ejemplo, es quien ayuda a que el pan pueda tener esponjosidad. Cuando tú te comes un pan que es así esponjosito, suavecito, muy rico, eso es gracias al gluten, lo cual no ocurre con la harina, con la yuca. Entonces, digamos que los esfuerzos que se están haciendo a nivel de investigación es encontrar alternativas que permitan hacer uso de la yuca para elaborar productos que no vamos a llegar a hacer lo mismo, pero seguramente vamos a intentar estar muy cercano a productos similares que se elaboran con harina de trigo, pero elaborados con harina de yuca. Y esto representa, Camilo, alternativas para una persona que no desea consumir gluten o que por médicamente Ok, no puede esas consumir serían como una gluten. de las ventajas que tiene el uso del almidón proveniente de la yuca, dirías De tú. la yuca. Sí, Entiendo. actualmente la yuca se utiliza, creo que de los tubérculos que tenemos nosotros aquí sabemos pues que Colombia es el segundo país megadiverso del mundo, y en toda esa diversidad de todos esos tubérculos que tenemos nosotros acá en Colombia, eh, la yuca creo que podría decir que es una de las más utilizadas a nivel de consumo directo y también a nivel agroindustrial. Se utiliza bastante ¿Vale? la yuca, el almidón, se extrae el almidón de la yuca y se utiliza en preparaciones. En el Valle del Cauca, por si no han probado tampoco, eh, Cuéntanos, cuéntanos. existe, existe el pan de bono. No sé si han comido alguna vez pan de No, bono. claro, nosotros también Sí, comemos pan de ¿Sí? bono. muchas veces Ah, bueno, entonces el pan de los El pan de dioses. bono es delicioso. es delicioso y bueno, además creo que salió en una clasificación de los mejores Sí, productos, y así creo que es. estaba el pan de bono también ahí como en segundo lugar. El pan de bono es elaborado a partir de almidón de yuca. Se utiliza el almidón de yuca, almidón Sí, agrio sí. de yuca para la elaboración. Ujú. Y el almidón agrio es el que ayuda a darle esa textura, ese sabor característico, como fermentado, como un sabor ahí medio ácido, distinto. Claro, cuando es un pan de bono, hay diferentes tipos de pan de bono y puede que ahora aquí me vayan a crucificar. Antes de que sigas, Dime. quiero saber cuál es la diferencia entre el almidón. Ahorita decías almidón agrio. Ya, Sí, sí, Entonces quiero que la me misma contextualices, pregunta, por sí. favor. listo. Cuéntanos más sobre El cuál es la diferencia almidón, entre los tipos del almidón provenientes de la yuca, porque listo. sabemos que es como diferente tipo de Cuando cultivos, entonces, háblanos sobre eso. la yuca, sí, existen diferentes variedades de yuca. Hay muchas variedades de yuca. Pero hay unas variedades de yuca que tienen un alto contenido de almidón. O sea, que son como materia prima, representan una materia prima muy rentable para hacer extracción de almidón. Pero ese almidón se extrae, cuando tú extraes el almidón de la yuca, ahí hablamos de almidón nativo. Es un almidón que no lleva ningún proceso, simplemente hiciste una extracción de la yuca. Sacaste el almidón y lo tienes ahí, es un almidón nativo. Pero ese almidón nativo es utilizado también en algunas regiones de Colombia para fermentarse. Entonces lleva un proceso de fermentación que puede durar aproximadamente 30 días, y en ese proceso de fermentación lo que se hace es cambiar la estructura de ese almidón. Esa fermentación hace que cambie la estructura.
ese almidón, y ahí empieza a convertirse en almidón agrio. Hay un proceso que, bueno, no voy a entrar en el detalle del proceso, lo que ocurre en la fermentación, pero ahí cambia la estructura. Posteriormente de la fermentación de esos 30 días, tomas ese almidón, lo sacas de esos tanques donde hace la fermentación y lo llevas a un secado solar. Entonces, en unos patios grandes se Como en hace el placas secado del pones, almidón, pones el... como placas, y ahí extiendes ese almidón y lo dejas secar con el sol. Y ese proceso de fermentación y secado solar le proporciona a ese almidón una capacidad de panificación. Hace un rato estábamos mencionando que el gluten lo que hace es ayudar a la esponjosidad del del pan. producto, Ajá. del pan. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, lo que hace el almidón agrio Ujú. es más o menos simular ese proceso. Entonces, él ayuda a que se pueda expandir y ayuda a ese proceso de Vale. panificación. Y eso puede variar en función de la variedad de yuca que se utilice Mm, para el proceso. Esa es la gran diferencia entre un almidón nativo y un almidón agrio. ok. ¿Y cuáles tú dirías que serían como esas características fundamentales que debe tener esta yuca agria? El almidón es el almidón, O sea, el porque la almidón yuca agrio agria de es otra yuca. cosa. Sí, lo siento. El almidón, el almidón agrio de yuca, ¿qué debe tener el almidón agrio de yuca? No, lo más importante, Cristín, es que tenga un buen poder de panificación. Ajá, ¿y cuál Es sería el decir, poder que de pueda ser panificación? utilizado en la industria, Vale. que ayude a que el producto que se elabore con él tenga mayor volumen. Ujú, ya, pero, o sea, Entonces, tú yo cómo, puedo, tú exactamente tienes que hacer el pan para saber sí, cómo, ¿sí? sí, exactamente sí. En el laboratorio lo que hacemos cuando hacemos investigación de este tipo de Hacen almidones pan. es hacemos pan. ¿Y qué tal sabe? Rico. Es Mm. rico. Hacemos pan de bono. Sí, hacemos pan de bonos. O sea, Y hacemos ay, pan de pero bonos chévere, ¿viste? bien. No es tan aburrido de hacer Y en, investigación. no, 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 no es aburrido para nada. Y esos pan de bonos los utilizamos para medir la capacidad de panificación, el volumen que logra. Y esa es la principal característica que Y debe se los tener un comen. almidón agrio. Tenga capacidad, también no los comemos. O sea, por eso no es aburrido, porque también podemos Pues comer. no se van a perder No, ahí. no, 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 yo pues solo estaba preguntando, estaba preguntando. Una los pregunta, que ¿y utilizamos para el análisis qué no nos los métodos utilizas comemos, tú ¿no? para medir como la capacidad de panificación o en específico la calidad de este gluten que extraen del almidón agrio de la yuca? Nosotros para medir eso tenemos diferentes técnicas. Ajá, ¿puedes hablar un Entonces, poco por sobre eso? Como qué ejemplo, técnicas usan. sí, sí, claro. Tenemos, por ejemplo, nosotros primero hacemos una caracterización del almidón. Cuando hablamos de caracterización del almidón es que medimos características, por ejemplo, como su viscosidad, Sí, son más que la todo características capacidad. físico-químicas Sí, son muy físico-químicas. La viscosidad me entrega a mí una información importante del almidón, como, ¿cómo puedo decirlo? Que no suene muy complejo. Es como yo puedo saber, al hacer la medida de viscosidad, cuál es el comportamiento que va a tener ese almidón en un proceso de elaboración de un Sí, sí, producto. Puedo dependiendo más de o cuánta menos sea, qué predecir, tan viscoso sea, tú haces una más, predicción, por así decirlo, yo puedo predecir más o menos cuál es el comportamiento que va a tener ese almidón. Vale. Eh, Otra prueba, por ejemplo, para medir el volumen, entonces hay que organizar, claro, no es solito hacer el pan de bonito y ya, sino que se organiza todo un diseño experimental con la elaboración de los panes, y esos panes se les mide volumen. Hay dos formas, o se puede utilizar un equipo para medir volumen, que es un equipo que permite a través unos rayos láser, ajá, más o mide cuál es menos, el volumen no de hacerlo muy la... complejo, mide cuál es el volumen del producto que está ahí. Ajá, Y otra forma más sencilla, digamos que es una forma que se puede utilizar, por ejemplo, en el campo, que en el campo claramente no van a tener el equipo de rayos, sí, sino que sí, la persona lo puede hacer ajá, Claro. directamente, es utilizando semillas.
Semillas. Entonces tú tienes, por ejemplo, semillas. Entonces tienes, por ejemplo, un objeto cilíndrico que en el caso de un laboratorio pues, puede ser como una probeta. Ujú. Y ese objeto cilíndrico tú lo llenas de semillas hasta cierto volumen. Ujú. Luego sacas las semillas, metes el pancito y vuelves y pones las semillas. Y ahí, con el volumen que se desplaza, Esa es la diferencia. exactamente. Entonces, ese volumen que se desplaza me permite a mí, a través de un cálculo matemático, determinar cuál es el volumen del pan. Y de esa manera yo puedo saber cuáles fueron los panes que tuvieron mayor volumen y cuáles fueron los panes que tuvieron menor volumen, esos panes a- que tienen mayor volumen a cuál variedad de yuca corresponden y los que tienen menor volumen a cuál variedad de yuca corresponden. Claro, claro. Es sencillo, pero te da bastante información sobre la panificación que tuviste, o sea, el resultado que tuviste. O sea, bueno, Sí, sí, te no el de la da. máquina del laboratorio, me refiero al, al de los agricultores. Sí, al El que final se hace en campo. Ya, en ya. el campo tú puedes saber más o menos la calidad del almidón que estás produciendo. Tú puedes decir, bueno, voy a hacer un ensayo pequeñito, voy a coger estas semillitas, vamos a ver, hago el cálculo. Claro, uno le enseña a las personas que están en el campo cómo hacer el cálculo y ellos solitos pueden determinar más o menos cuál es la calidad del almidón que están produciendo. Entonces, cuando tú lo vas a ofrecer en el mercado panadero, tú puedes decir, mire, yo le ofrezco un almidón que tiene muy buen poder de panificación, o sea, le garantizo que va a funcionar muy Que va a bien en actuar sus bien, que te productos, va a dar buen va a resultado. actuar bien, vas a tener un buen resultado, eh, puedo garantizar el producto que tengo. Existen varias compañías en Colombia productoras de almidón agri. Ujú. En algunos lugares de Colombia sigue siendo un proceso muy artesanal y en algunos lugares de Colombia empieza a ser un proceso ya más tecnificado. Mm. ¿Tú has realizado alguna colaboración al respecto? ¿O te gustaría? Sí, ¿Sí? ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? hemos, sí, yo trabajo principalmente con un laboratorio en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, Ujú, que fue donde inició un poco mi historia ujú. y Ujú. 20 años después pues sigo Todavía colaborando con ellos, mejorando, sí, sigo trabajando. colaborando. Seguimos trabajando en colaboración, seguimos trabajando con los almidones, seguimos evaluando digestibilidad, seguimos evaluando características físico-químicas. También trabajo con eh, el CIRAT, que es un centro de investigación que está ubicado en Francia. Allá yo realicé mi doctorado y actualmente seguimos colaborando en algunas investigaciones, seguimos evaluando, trabajando con diferentes raíces y tubérculos. Y a nivel nacional trabajo también, hemos colaborado en algunas cosas con la Universidad del Cauca, hemos colaborado con la Universidad Nacional. O sea, sí tenemos bastantes cosas que hacemos en colaboración desde la Universidad Javeriana. Claro, sí. Okey. ¿Y tienes actualmente trabajando algún, estudio en específico, actualmente? Sí, actualmente estamos trabajando con diferentes raíces y tubérculos de diferentes variedades, diferentes especies de Ujú. raíces y tubérculos. ¿Y qué es lo que te Eh, resulta interesante que quieres investigar más ahora? en este momento estamos mirando más, estamos yéndonos más en la búsqueda de alternativas al uso de la harina de trigo. Mm, Entonces, como aprovechar un poco esa biodiversidad que tenemos a nivel nacional, también atendiendo un poco el llamado de algunas organizaciones mundiales, a nivel mundial, que hacen un llamado al uso de materias primas locales, ¿no? Para la alimentación, evitar un poco la importación y exportación de alimentos con la finalidad también de impactar menos en el cambio climático, hacer menos uso de combustibles, entonces hacer un Vale. llamado más al uso de lo local. Entonces digamos que la motivación que tenemos ahora es mirar esa diversidad que tenemos a nivel nacional y ver cuál es el uso que nosotros le podemos dar.
Y por otro lado, yéndonos un poco más lejos, algunas de las cosas que estamos haciendo también es ampliar un poco el espectro de estudio y mirar un poco más lejos la parte de la digestibilidad, o sea, y profundizar un poco más desde en el impacto nutricional que puede tener el consumo de ciertos alimentos. Entonces, yéndonos un poco más a ese aspecto biológico para ampliar el espectro, no quedarnos solo en la parte de la ciencia y la tecnología de Ujú. alimentos y el desarrollo del producto, sino mirar cuál es el efecto que puede tener esos productos a nivel biológico. Ya, ya, Bueno, claro. antes de finalizar, quería volver a la clase de pan de bonos, que era lo que nos tenía que decir al respecto. En la clase de espérate, ubícame otra vez, Camilo, que me Íbamos a perdí. hablar como de los tipos de pan de bono y que se hacían con diferentes harinas, si no estoy mal. Bueno, pan de bono sí. Lo que pasa es que en la preparación, ya la formulación como tal del pan de bono puede variar mucho de región a región, ¿no? Hay regiones donde se hace el pan de bono, pero en la formulación, o sea, en la preparación del pan de bono, utilizan una cantidad importante de harina de trigo. Y esa cantidad importante de harina de trigo cambia sustancialmente la textura del pan de bono. No es un pan de bono aireado, no es un pan de bono eh, con un sabor un poco agrio, sino que va a ser un pan de bono que tiene una estructura más compacta. Es es bastante diferente ¿Vale? cuando aumentas la cantidad de harina de trigo en el producto. Y en algunos lugares creo que utilizan también harina de maíz. Y eso también cambia un poco la naturaleza como tal del pan de bono que se consume en el Valle del Cauca. Vale. Ujú. Y díganos la verdad, de cuántos pan de bonos que ustedes realizan, que ustedes hacen en el laboratorio, cuánto se come y cuánto utilizan para para la investigación. Pues siempre incluimos en el diseño experimental, incluimos los pan de bonos que se van a analizar y los pan de bonos que nos vamos a comer. Ah, ¿Cuántos? Algunos, pero sí tenemos algunos que podemos consumir. Bueno, además que el análisis de la calidad sensorial también es importante, entonces tenemos que hacer una Claro, evaluación de la calidad claro, sensorial claro. Pero ustedes del tienen pan de como bono. unas variables, unos test o algo así similar. O sea, la parte del análisis sensorial. Sí, 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 claro, si si pensamos un poco en la profundidad de la calidad sensorial, claro, hay unos análisis que ya son más estructurados para evaluar algunos descriptores sensoriales que están en el producto. Ya, ok, ok. vale, vale. Bueno, nuestra última pregunta. ¿Tal? Listo. Última pregunta. A ver, porque si no, yo puedo hablar hasta las 8 de la noche Ok, hablando cosas. ok. Bueno. Ay, yo quiero hablar. Yo me acuerdo que usted nos había ¿Cuál? dicho que, tú sabes, que hay gente que tiene problemas con la lactosa y no sé qué. Quiero que nos hable de por qué la gente no debería llamar leche a la leche de almendra. Sí, sí, creo que lo discutimos en algún momento cuando hablamos la primera vez. Sí, es que ahí Sí, resulta pues a mí me resulta bastante gracioso y claramente no es responsabilidad de las personas, digamos que es falta de difundir la información. Es que hablamos de leche de almendras o leche de coco, pero en la normatividad, la normatividad dice que la leche es algo que se extrae de las glándulas mamarias de los mamíferos. Entonces, pues claramente no me imagino una almendra con Con glándulas tetas, mamarias que la que tú no o puedes de exprimir la coco. leche. claro, No, claro, o sea, eso no es así. Entonces, lo que se hablan es de bebidas vegetales. Entonces es una bebida de almendras, una bebida de coco, una bebida de bebidas de arroz también. O sea, son bebidas vegetales. Es lo lo correcto. correcto. La manera correcta de referirse a ellas es bebidas vegetales y no leche de. Entonces, eso ahí es importante. Y recuerdo, ahorita que lo mencionaste, que hablamos de la lactosa. La lactosa también La es un lactosa, azúcar
que también se encuentra en Es la un leche y azúcar. qué es lo que realmente es Esa. la razón por la que algunas personas no la pueden digerir bien. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, o sea, la Sí, condición corrígeme, es que corrígeme. finalmente sí, tu, tu proceso digestivo, las enzimas que están involucradas en la hidrólisis de esa, o en el, para no decir hidrólisis, en el corte de la molécula de la lactosa, para que tú la puedas digerir de la manera correcta, ¿cierto? Y que no te vaya a generar ninguna afectación a nivel digestivo, o esa distensión abdominal que se siente cuando uno no tolera la lactosa, eh, pues de esas enzimas no lo logran hacer. Hay personas que no cuentan con eso, no pueden, no hay cómo hacerlo. Por lo tanto, cuando tú consumes la lactosa en su estado natural, la molécula natural, pues lo que te va a provocar es un malestar estomacal, una distensión abdominal, vas a sentirte incómodo. Entonces, es lo que ocurre ahí. ¿Qué pasa cuando hablamos de una leche deslactosada? Es una leche, no es una leche que no tenga lactosa. O sea, claro, no tiene la lactosa como tal en su molécula. Lo que ha ocurrido ahí es que se han utilizado enzimas para que hagan el corte de esa molécula, la hidrólisis de esa molécula de Okey, o lactosa sea, y lo que tu que hacen cuerpo no es lo tenga que hacer. añadirle enzimas para que los que sufren de eso, ¿no? No es añadirle, es que te entregan ya la molécula listica para que tú la puedas, para que no te vaya a generar esos Ah, problemas okey, o sea, ellos te la preparan así digestivos. como purecita para que tú la comas Ya, suavecito. ya ella viene listica para que tú puedas consumir la leche y no te vaya a generar ningún malestar. Entonces, eso es lo que la industria hace, es hacer el proceso de hidrólisis de la lactosa. Lo que tu cuerpo no es capaz de hacer, lo hace la industria para poderte proporcionar el producto y no te genere ese malestar abdominal. Okey, pero es Y la esa es la misma cosa, diferencia. solamente que diluido para ti. Claro, es una leche, es leche, al final es leche, solo que es diferente. ¿Qué pasa? Y esto de pronto no lo digo yo, lo escucho un poco de mis colegas aquí en el departamento de nutrición, y es que cuando tú consumes leche deslactosada, hay un aumento de tu glucosa en sangre comparado con una leche entera. O sea, la leche deslactosada, el pico de glicemia que vas a tener va a ser voy a ponerlo en otras palabras. La cantidad de glucosa que vas a tener en la sangre va a ser mayor que si consumieras la leche entera, Y porque va a eso, estar ¿por qué más pasa? Vale. disponible, porque tienes el azúcar más disponible. Entonces lo Entonces, como está metaboliza más más y entonces tienes disponible, más. tu cuerpo la absorbe más rápido. Entonces, al absorberlo más rápido, la respuesta que vas a tener es que vas a aumentar mucho más el nivel de azúcar en tu cuerpo que si consumes una leche entera. Ya, Vale. claro, Eso es que lo que ocurre con la lactosa. Ahí aclaramos dos cosas, mira. La lactosa y ¿cuál fue la otra? La anterior, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Alguna... Que si era apropiado Ah, decirle listo. leche a los Bueno, a las entonces, ya, ya. bebidas. Entonces vamos bebidas a decirle vegetales bebidas y vegetales, sí, sí, sí. Y bueno, Andrés, bebidas vegetales. te quiero preguntar otra cosa. ¿Cuál sería la Dime. cosa, invento, cosa, que tú quisieras que se inventara o que existiera? Que no exista hoy en día y tú quieres que exista. Silencio. Vamos a ver cuántos minutos. Qué silencio. Oye, me encantaría poderme teletransportar. No, eso no lo puedes decir. ¿Por qué? Porque no. Porque ya la dijeron. Ah, pero mira, somos coincidentes. Todos queremos teletransportarnos en algún Sí. momento. Yo creo que Es casi todo el mundo cierto. Es sufre cierto. con el transporte público. O sea, es una cosa Mm. que tú, Dios mío, de verdad, sufres. Bueno, mira, y es que, bueno, yo la verdad es que tengo la fortuna de vivir muy cerca de la universidad. Mm.
pero claro, hay gente que vive súper lejos y que puede en Bogotá hacer recorridos de 2 horas, 2 horas y media hasta su casa. Bastante tiempo. Entonces, teletransportarnos sería maravilloso. Bueno, porque no sé, no me imagino carros volando. Si Sí. fuera carros volando, no sé. ¿Qué otra cosa? Bueno, pensando en otra cosa que no fuera teletransportarme. ¿Sabes qué me gustaría, por ejemplo? Que uno no tuviera que conectar sus cosas a tomacorrientes para poderlas cargar, sino que Ok. no sé, que la energía se transfiriera O sea, que estuviera todo el de tiempo otra cargado, manera. así como por inducción, así como el Wi-Fi. Sí, exacto, como el Wi-Fi, tú lo has dicho. O sea, que yo no tuviera que conectar nada, sino que, ay, se está descargando, conéctate a una cosa que está en el aire y se carga. Eso me parecería maravilloso. Si no estoy mal, creo que Xiaomi tenía un proyecto ¿Sí? Oh. relacionado. Ah, mira, no Entonces, estoy tan De loco. pronto no estás No, tan loco, de hay pronto gente, en unos añitos. hay gente, de pronto en unos años ya tendremos ahí nada conectado, porque es que eso es una locura. Uno tiene que andar con cargador de esto, cargador de aquello, que el cargador del reloj, que el cargador del teléfono, que el cargador del computador, Cargado para todo, literal. cargador para todo. Sí, Y sí, sí. fíjate que el consumo energético es al final, pues el impacto que puede tener eso en el planeta, pero el consumo energético es enorme. No sé, algo que fuera como más limpio, una tecnología más limpia de transferencia de energía a los equipos que utilizamos. Ese podría ser un invento que me interesaría y que me gustaría. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu charla, por tu Bueno, no. clarificación a nuestros errores como sociedad en respecto a la nutrición. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra. No, a ti, Cristín, Camilo, muchas gracias por la invitación. Me pareció muy agradable compartir con ustedes este espacio, contribuir de alguna manera a aclarar algunas inquietudes que se tienen en relación, poder compartir un poco también mi experiencia con Una de tus ustedes y con otras pasiones e intereses. personas, una de mis pasiones e intereses, y estar con ustedes y pues bueno, conocerlos y también felicitarlos por este espacio tan interesante. Fíjate que nosotros muchas veces acá nos preguntamos cómo, cómo, cómo compartir la ciencia de una manera más tranquila, más agradable, sin la presión, digamos que de los artículos, que claramente los artículos científicos tienen su importancia, pero también cómo llegar a las personas con esta información que de pronto no es muy clara y que no se divulga Sí, es que tú eh, lees un de artículo la, de una manera. científico y tú te enredas, o sea, lo siento, Mm, pero sí, sí, y hay información que está en los artículos Sí, científicos que es muy compleja. sí, o sea, y si tú lo lees en un periódico o una noticia, pues no te hablan mucho, ¿sí me entiendes? O sea, son como que Mm, muy generales, no te explican mucho bien las cosas o no te fundamentan el porqué, entonces les falta información. Y, o sea, es exactamente. como que no hay algo en el medio. Mm. Entonces, pues nada, como les decía, pues felicitarlos por el espacio porque me parece que es un espacio muy, muy, muy interesante y un espacio donde podemos nosotros, profesores, científicos y personas, divulgar cosas que de pronto no son muy claras en los medios que utilizamos para divulgarlas. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. muchísimas gracias a ti, Andrés, y pues damos por finalizado Listo. este episodio. Bueno. Sigan a nuestras redes sociales y estén atentos a todas las cosas que estaremos subiendo. En nuestro próximo capítulo estaremos con un invitado súper especial. Sin nada más y nada menos. Eso fue todo por esta transmisión. Cambio y fuera.